Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my hands and let them move, and the apples of Thy love, and the apples of Thy love. Hola, soy Caleb Andrade. Te invito a que me acompañes a meditar en la palabra de Dios en estos 21 días de ayuno y oración. El tema de la meditación de este día es el poder y el mensaje del Evangelio, parte 1. En la meditación pasada hablamos acerca de cómo quitar o añadir a las verdades del Evangelio constituye una falta grave que ha derivado en muchos falsos evangelios. No es mi intención abundar en aquello que no es el Evangelio. Tan solo mencioné el ejemplo del falso evangelio de la prosperidad para darnos cuenta que el mensaje del Evangelio no se trata acerca de tener una vida de salud, lujos y comodidades. Entonces, ¿de qué manera podemos identificar un evangelio falso? La única respuesta razonable es estudiando, leyendo, orando y practicando el verdadero evangelio del Señor Jesucristo registrado en su palabra. En otras palabras, nuestra mayor atención y diligencia se deben centrar en estudiar el verdadero evangelio. Es similar al caso de los agentes federales encargados de detectar billetes falsos, como lo describe el hermano John MacArthur en su libro Reckless Faith. Cito: los agentes federales no aprenden a detectar dinero falso estudiando las falsificaciones. Estudian billetes genuinos hasta que dominan el aspecto de los reales. Luego, cuando ven el dinero falso, lo reconocen. Fin de la cita. Así que en las últimas 4 meditaciones de esta serie devocional, vamos a meditar a manera de introducción acerca de las verdades del Evangelio del Señor Jesucristo. He tomado prestado el nombre de El poder y el mensaje del Evangelio de un libro que utilizaremos como referencia, escrito por el hermano Paul David Washer. Así que quiero invitarte a que abras tu Biblia conmigo en la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 16. Cito: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fin de la cita. El Evangelio es la doctrina más fundamental y central de la fe cristiana y de la historia de la humanidad. Es la obra maestra de Dios hacia la humanidad y la creación. Hay otras doctrinas importantes y fundamentales en la fe cristiana, pero el Evangelio es la primordial entre todas ellas. Por ejemplo, el misterio que envuelve algunos aspectos de la segunda venida del Señor Jesucristo serán revelados completamente cuando ésta suceda. Pero comprender la profundidad y magnitud del Evangelio nos llevará toda la eternidad. Como lo expresa el hermano Paul Washer, cito: en su conversión, hablando de la iglesia de Corinto, ellos solo habían iniciado un viaje de descubrimiento que abarcaría toda su vida y que los llevaría a través de los siglos hasta la eternidad, descubriendo las glorias de Dios reveladas en el Evangelio de Jesucristo. Fin de la cita. El apóstol Pablo lo señala de esta manera en su carta a los Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Cito: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Fin de la cita. Esta expresión de Pablo surge al final de la exposición magistral inspirada por el Espíritu Santo que hace en los 11 capítulos previos en esta carta a los Romanos acerca de que Dios justifica por gracia a pecadores culpables únicamente a través de la fe en Cristo,
es decir, las buenas nuevas o evangelio de Dios. Existe una noción popular romántica que dice que el misterio es más atractivo que el conocimiento, como cuando un joven y una señorita están en el proceso de enamoramiento. Hay un misterio acerca de la otra persona que despierta cierta atracción. Pero en realidad, esta noción es falsa y nos hace dar cuenta que el amor y el romanticismo no son lo mismo. El verdadero amor surge cuando el joven y la señorita se casan y comienzan una nueva etapa de conocimiento mutuo por el resto de sus vidas. Si amamos a Dios y a su glorioso evangelio, deberíamos tener un anhelo intenso por estudiarlo y conocerlo cada día más. Por supuesto que no lograremos completar esta tarea en esta vida, pero nos resulta como creyentes una tarea indispensable, prioritaria e ineludible. Minimizar el estudio diligente y la práctica del Evangelio equivale a minimizar el valor de nuestra salvación, como lo expresa el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, cito: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Fin de la cita. Solo hay un evangelio verdadero, poderoso y eficaz. Habrá versiones falsas o distorsionadas del mismo, pero solo hay un glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Por eso, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo de el evangelio. El artículo el nos habla de unicidad. El apóstol Pablo no se refiere a un evangelio entre muchos, sino a el evangelio. La única buena noticia de salvación que trasciende el tiempo, las culturas, la educación, los gobiernos y naciones, la riqueza y la pobreza, la salud y la enfermedad, los reinos y poderíos. Hay un evangelio único que está disponible para toda la humanidad, sin importar género, raza, nivel educativo, época de la historia humana o trasfondo cultural. El evangelio no se limita por el tiempo ni por ninguna otra característica propia del ser humano. Así que te invito a que profundicemos en nuestro amor y celo por el único evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo y que lo prediquemos con fidelidad, con urgencia y compromiso. Que el Señor te bendiga.